Muy buenas tardes, estimados y fieles seguidores de su programa jurídico, El Defensor del Derecho. Hoy, para mí es un gran agrado poder acompañarlos en esta coyuntura sanitaria que precisamente nos embarga, no solo desde el ámbito local o nacional, sino también de orden global, ¿sí? En esa senda procedemos nosotros a establecer con precisión cuáles son los retos que frente a esta coyuntura que golpea a todas y a cada una de las realidades que como seres humanos somos, y lo más importante, cómo superar en el presente esta adversidad y cuáles son las lecciones que tanto de forma espiritual, humana, social, profesional e institucional como Estado debemos adoptar para asegurar nuestra supervivencia. Frente a estas contingencias y a este nuevo brote que genera esta pandemia, se hace necesario preguntarse si como nosotros, como nación, como colombianos, tenemos nosotros las capacidades de responder frente a una crisis que amenace nuestra propia supervivencia como Estado. Yo creo que hay mucho que aprender, hay mucho que verdaderamente determinar qué es lo importante. ¿Será que a estas alturas los bienes materiales, la riqueza material, será que serán un escudo para protegernos de esta clase de calamidades? Ahí es cuando debemos nosotros replantearnos qué es lo que es verdaderamente valioso. ¿Será que los recursos destinados por el Estado siempre a adquirir armamento, elementos con carácter armamentista, es la solución? Yo pienso que ahora, actualmente, las cosas van a cambiar. El presupuesto debe ser direccionado precisamente a la investigación, ¿por qué no a la espiritualidad? Tal vez encontrándonos con nosotros mismos en esta cuarentena, en este periodo de encierre, de aislamiento, podamos nosotros entender qué es lo importante, ¿sí? Entonces, para mí es un gran agrado y un honor poderlos acompañar en esta circunstancia, pero pese a que el escenario se verifique adverso, como colectividad, como nación, como país, ahí es donde nosotros debemos sacar de qué estamos hechos. Yo por eso los invito a que utilicemos la solidaridad que está contemplada en nuestra Carta de Navegación Política, en nuestra Constitución, para que más allá de cualquier egoísmo, de cualquier sentimiento individualista, podamos nosotros como colectividad, como un mecanismo colectivo, superar esta crisis y las que vendrán, que muy seguramente serán de mayor entidad. Ahora bien, es menester, teniendo en cuenta que esto es un programa jurídico, poder precisar, digamos, las medidas de protección que nuestro Estado, que el gobierno ha dispuesto para garantizar su seguridad y las de los demás, ¿sí? En ese sentido, considero importante poder rememorar de dónde venimos para poder determinar hacia dónde vamos. Vemos que en días pasados, precisamente el máximo órgano de la salud mundial, es decir, la Organización Mundial de la Salud, valga la redundancia, determinó en un comunicado, ¿sí?, de a principios de este año al COVID-19 como una enfermedad
de características catastróficas, cuyo daño en la salud sanitaria resulta destacable, no solamente a nivel de los países de Asia, sino a nivel mundial. ¿Sí? Es por ello que el Ministerio del Trabajo, de la Presidencia, del Poder Ejecutivo, del Estado, determinó unas medidas que a la postre fueron insuficientes para erradicar y para poder mitigar el avance de esa penosa enfermedad. Vemos que precisamente fue el 7 de enero, precisamente, que se decretó ese brote en el marco de una emergencia de salud. Luego se pudieron establecer diversas medidas para la protección del trabajo, como recomendaciones encaminadas a utilizar mecanismos dispuestos en la ley, es decir, en el Código Sustantivo del Trabajo, en el que se determinan diversas modalidades a fin de poder mitigar o conjurar el nefasto efecto económico que esta clase de enfermedad que se propaga de forma exponencial, es decir, eso es totalmente abrumador en términos biológicos. Se determinó que los mecanismos a utilizar en este escenario es menester hacer uso de diversas modalidades, como es el horario flexible, el teletrabajo o trabajo a remoto, ¿sí? Con el fin de establecer cuáles son las actividades y funciones que adelanta el trabajador para que pueda desarrollarse en un lugar diferente al sitio de trabajo que efectivamente se ha dispuesto como primigenio en el contrato de trabajo. Nosotros debemos establecer con mucha precisión en el ámbito jurídico-legal que este tipo de contingencias y ese tipo de modalidades laborales están dispuestas en la ley. No obstante, en el escenario tanto europeo, norteamericano y, es decir, el nacional, no han sido utilizados en su máximo potencial. No obstante, nosotros debemos tener en cuenta que a partir de ahora el concepto de contrato de trabajo, de relación laboral, va a cambiar sustancialmente. Debemos nosotros poder adaptarnos, porque si estos cambios son buenos o malos, eso depende de usted. En esa senda debemos, de forma concatenada, de forma armónica y sinérgica, establecer cuáles son esas actividades que en efecto pueden realizarse desde casa y cuáles otras actividades deben desarrollarse efectivamente en el lugar de trabajo dispuesto por el empleador. Así las cosas, es imperativo y necesaria la colaboración acuciosa de las administradoras de riesgos laborales, no solamente de ellas, sino de nosotros como sociedad, de nosotros como colectividad, como nación, como Estado, en la que, en efecto, el embate económico generado con esta enfermedad, en efecto, en algunos casos va a llegar a generar la quiebra de la unidad de explotación económica, de la empresa, del empleador. En algunos otros casos se tendrán que hacer uso de la suspensión de los contratos de trabajo. Cuando se suspenden los contratos de trabajo con ocasión de una fuerza mayor o caso fortuito, que debe ser debidamente comprobado, ¿no?
y cuya característica emerge en la irresistibilidad de la situación de la contingencia que genera precisamente esa declaratoria. No obstante, ni el Ministerio de Trabajo ni el órgano ejecutivo tienen la potestad de establecer qué es caso fortuito o fuerza mayor, sino será siempre a la luz de un proceso ordinario laboral que supere todas las etapas probatorias previstas en la ley. Luego, cuando se suspenden los contratos de trabajo, en efecto, al no haber la prestación personal de servicio, el empleador está exonerado del pago de los salarios ante la ausencia de tal prestación. Sin embargo, vale destacar que el empleador debe responder sí o sí con los pagos a seguridad social. Bueno, ¿y qué van a hacer esos trabajadores? Bueno, si bien es cierto, hay unas características dentro de las relaciones obrero-industriales en las cuales se destaca la responsabilidad social corporativa, la responsabilidad social empresarial. Ello es a lo que a buen recaudo el empleador, dentro de su generosidad, disponga para garantizar los salarios de los empleadores cuyos contratos han sido suspendidos. En este caso, pensaría yo que más allá de pensar en un concepto de responsabilidad social, empresarial, de responsabilidad corporativa, debemos ir un poco más allá para determinar en lo que yo denomino que se debe tomar a todo nivel, tanto público como privado, la empatía, que yo denomino empatía institucional o empatía corporativa, dependiendo del escenario en el que nos encontremos. ¿En qué se basa esa empatía? La empatía, como su nombre lo indica, es poder ingresar a la piel del otro y poder sentir y poder ver y advertir lo que en su convicción tiene de los hechos. Es por ello que esa empatía debe manejarse desde el punto de vista humano, social, involucrarse de forma inclusive más allá intangible, a fin de poder ver y sentir la urgencia del administrado, la urgencia, la necesidad apremiante del trabajador. No obstante, el trabajador también es necesario que se coloque en los zapatos del empleador, del ordenador del gasto, si es del sector público, a fin de poder colaborar de manera sinérgica en superar este bache de salud sanitaria, que siempre y cuando nosotros podamos tener en cuenta las necesidades del otro y ese otro las necesidades nuestras, en efecto, de forma sinérgica, armónica, equilibrada, lograremos superar dentro del marco de nuestras competencias, porque este desafío no solamente es de los científicos o de los médicos, sino también de todos, de poder generar productividad y economía para que ese embate, ese golpe económico no se sienta tan fuerte. Entonces, en nuestras manos está el poder transmutar desde el punto de vista de la resiliencia, es decir, transmutar lo adverso en algo positivo, en algo que pueda generar no solamente un beneficio para usted, sino también para la colectividad, para la comunidad en la cual usted se desenvuelve. En ese sentido, hay varios mecanismos legales dispuestos en la ley que detallaré en un video que haré en breve, sobre cuáles son las protecciones y qué debe hacer el empleador y qué no debe hacer el empleador en esta materia. ¿Sí? Aunado a lo anterior, estaremos explicando cuál es el procedimiento para reclamar los títulos judiciales. Ten en cuenta que no hay despachos en este momento. No obstante, esto a manera de introducción frente a esta prueba
porque no lo llamaría problema, sino prueba en la que nosotros como sociedad, como Estado, debemos demostrar de qué estamos hechos y poder salir adelante como Estado, como nación. No obstante, desde mi profesión como abogado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, es mi labor orientarlos, resolver inquietudes, pero ante todo tomando en cuenta estricta las recomendaciones que las autoridades de salud pública han dispuesto para garantizar no solamente su seguridad, sino también la de la comunidad, la de sus pares. Siempre bajo el prisma de la compasión, la empatía, y de forma armónica lograremos superar este bache. La descripción de mis datos, todo lo que tienen que saber de mí, lo pueden observar en la descripción de este video, y estamos para servirles. En todo caso nos veremos más adelante. Muchas gracias, para mí es todo un gran agrado y un orgullo poderlos saludar desde Rolanillo, Colombia. Para todos los colombianos que se encuentren en el exterior y los que se encuentren en esta bella república. Muchas gracias y nos veremos más adelante. Gracias.